un hermano me hace una pregunta que tengo que responder con un poco de cautela porque no quiero sonar como alguien que tiene un espíritu antiecuménico, ¿no? Nosotros sabemos que la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II le ha dado un impulso al diálogo con otras denominaciones cristianas y el Papa Francisco lo hacía como arzobispo de Buenos Aires y lo ha seguido haciendo ahora como pontífice, generando un buen clima para el diálogo que tiene como objetivo no simplemente que nos seamos simpatizantes unos de otros o nos llevemos bien, sino que realmente tengamos una auténtica eh, una auténtica conversión que nos lleve a la unidad y la unidad en torno a la verdad. Y los católicos creemos firmemente que la verdad única, exclusiva, se encuentra en el seno de la Iglesia Católica. Pero vayamos a la pregunta que me hacía este lector de Así Prensa. Su pregunta es muy específica. Me dice: Alejandro, he visto que el común denominador de los pastores evangélicos que se han convertido al catolicismo es la convicción doctrinal. Es decir, han descubierto que la doctrina que ellos profesan es incompleta, errónea, no consistente con las Sagradas Escrituras, no consistente con la iglesia primitiva, la fundada por Jesucristo y la de los primeros apóstoles, y en consecuencia han decidido dar el paso que entre los luteranos alemanes se llama cruzar el río Tíber, ¿no? Como saben ustedes, el Tíber, el Tévere, es el río que atraviesa Roma y desde la ciudad de Roma, desde la gran ciudad de Roma, para llegar al Vaticano hay que cruzar el Tíber. Y justamente apenas cruzando el Tíber está la vía de la conciliación que lleva directa al Vaticano. De ahí esta expresión de los luteranos alemanes, cruzar el Tíber. Pero lo que resulta claro es esto que este querido amigo pregunta, pero hace luego una pregunta más incómoda y es: ¿cuál es en cambio el común denominador de los sacerdotes católicos que dejan la Iglesia Católica y se vuelven ministros protestantes? Lamentablemente, la respuesta puede parecer un poco ofensiva, pero es cierta. Y la verdad no debe ofender. Puede incomodar, pero no debe ofender. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es muy sencilla. La gran mayoría de sacerdotes católicos que abandonan el catolicismo para volverse protestantes es por razones de cambio en su estilo de vida y no tiene absolutamente nada que ver con la doctrina. Sé que muchas veces el famoso ex padre Alberto se enoja cuando lo pongo como ejemplo, pero él es un caso sumamente conocido y no lo hago de mala fe porque como persona lo sigo estimando y apreciando, sigo rezando por él y deseándole lo mejor. Pero nosotros sabemos el resumen de su historia. Fue encontrado violando su celibato sacerdotal y la arquidiócesis de Miami a la que pertenecía le pidió que entrara en un tiempo de penitencia y de reflexión y él dijo: no, me voy de la iglesia y me voy con la mujer con la que me encontraron, con la que hoy está casada según el rito anglicano y él pertenece ahora a la iglesia episcopaliana. Este es un caso clásico. En el Perú, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, existen varios sacerdotes que, como no han podido vivir el celibato, o han fundado iglesias que prácticamente han dejado de existir, como los veterocatólicos, un grupo de católicos alemanes y franceses que en el siglo XIX se opusieron y se separaron de la iglesia tras la proclamación de
la infalibilidad papal y que hoy en día se han convertido en una iglesita protestante cualquiera que acepta la ordenación femenina, que acepta el matrimonio de los sacerdotes, pero que conserva el nombre católico en su nombre. Se llama veterocatólicos o viejo católicos, ¿no? Y esto obviamente es preferido por los sacerdotes que no han podido vivir su celibato porque mantienen el nombre de católico en alguna parte y eso puede engañar a la gente, a alguien que está buscando un sacerdote para un funeral, alguien que está buscando un sacerdote para una bendición, para una ceremonia. Inmediatamente le dicen, oye, yo conozco un sacerdote veterocatólico. Bueno, católico, la gente no muy informada pensará debe ser de alguna congregación católica, no importa que venga, ¿no? Entonces, yo no juzgo si la intención de los que se llaman veterocatólicos es una intención perversa de aprovechar la confusión de nombres para aprovecharse de los fieles, o si simplemente de verdad ellos han querido pasar a esta denominación por razones de conciencia. Pero lo cierto es que ninguno de este tránsito de sacerdotes a el protestantismo ha sido por carácter doctrinal, ha sido siempre por carácter moral y por conveniencia. Cuando uno piensa en grandes pastores evangélicos que se han convertido al catolicismo, lo han hecho por una convicción doctrinal y con un riesgo enorme para la misma sustentabilidad de su familia. Pienso en mi amigo y hermano Fernando Casanova, que todos ustedes conocen o que muchos de ustedes conocen. Él tenía una carrera rutilante como ministro evangélico, criado evangélico protestante en Puerto Rico, estaba a punto de ser nombrado obispo y cuando su conciencia y sus estudios de Biblia lo llevaron a convertirse a la Iglesia Católica y a convertirse con su esposa, ingresar a la Iglesia Católica e ingresar a la Iglesia Católica en una situación en la que él no tenía absolutamente nada para poder sustentarse. Tenía estudios bíblicos protestantes, no tenía un estudio para el sacerdocio, estaba casado y en consecuencia no aspiraba al sacerdocio sacramental en la Iglesia Católica, pero Dios lo protegió y lo ha convertido en el extraordinario apologista y evangelizador que es prácticamente una figura indispensable en el catolicismo hispanohablante, ¿no? Pero son personas como Fernando Casanova los que testimonian que cuando un ministro evangélico entra al catolicismo, es un ministro evangélico de los mejores. Pensemos en la conversión del famoso Scott Hahn, por ejemplo. Pensemos en la conversión de tantos otros grandes apologistas católicos que fueron ministros protestantes. Algunos de mis favoritos, de los mejores apologistas, son ex protestantes convertidos en católicos en Estados Unidos. En cambio, ¿qué ha sucedido en el otro lado? ¿Cuáles son los sacerdotes católicos que se han convertido en evangélicos? Aquellos que más bien lo han hecho para encontrar una forma de sustentarse, de sostenerse, de vivir económicamente, fundando una pequeña iglesia, liderando una pequeña iglesia y haciendo lo único que sabieron, que se educaron para hacer, que es el ministerio de las almas. Solo que como no pudieron vivir el celibato, abandonaron la Iglesia Católica y se fueron a alguna denominación protestante que los acogiera. Y especialmente las más anticatólicas que quieren tener la carta fuerte de decir, este fue un sacerdote católico que abandonó la Iglesia Católica y aquí está como estandarte, ¿no? Uno de los grandes católicos conversos del protestantismo, Jimmy Akin, uno de mis favoritos, cuenta cómo sus líderes protestantes, cuando él estaba a punto de convertirse en un ministro evangélico, estaba estudiando para ser ministro evangélico,
cómo uno de los ministros protestantes lo puso en contacto con un ex sacerdote católico. Y Jimmy Akin dice, el encuentro con este ex sacerdote católico fue uno de los episodios más tristes. No tenía argumentos para convencerme de por qué yo no debía entrar a la iglesia católica. Al final, cuando él me presentó algunos argumentos y yo se los pulvericé, él dijo, bueno, mira, en todo caso, la iglesia católica que tú estás buscando no existe en la realidad porque la iglesia católica está llena de problemas y de sacerdotes que no cumplen con sus votos. Él está hablando de sí mismo. Y en resumen, y esta es la parte que digo que puede ser no políticamente correcta, lo que sucede con estas conversiones de un lado al otro es que nosotros los católicos nos ganamos con los mejores ministros evangélicos que vienen aquí convencidos por la doctrina, mientras que el proceso de los sacerdotes es exactamente el contrario. Que tengas un buen día.